Muy buenas tardes. Tengo el gran privilegio de darles la bienvenida esta tarde a la primera conferencia magistral de Obra Blanca Expo. Es un gran placer para nosotros encontrarnos con este auditorio repleto de gente interesada en aprender y en continuar con la difusión de la cultura de la arquitectura. Para el equipo organizador de Obra Blanca Expo, este ha sido un trabajo de año y medio en el que nos hemos puesto como objetivo abrir las puertas para todos ustedes a partir de las 10 de la mañana de este día y hasta las 7 de la noche del jueves, para que tengan la oportunidad de estar en contacto con las mejores empresas que se dedican a la obra blanca en México. Les pido, por favor, un enorme aplauso para el arquitecto Rafael Moneo, quien nos hace el honor de ser el primer conferencista magistral de este evento. Y les comparto que para el equipo que forman TCNA, Tradex, Exposiciones y Eventos Internacionales y Círculo Cuadrado, es una maravilla, nuevamente repito, tenerlos a todos ustedes sentados aquí. Cedo la palabra al arquitecto Miquel Adrià, con quien Obra Blanca tiene el gran placer de hacer equipo para llevar a cabo estas conferencias magistrales y que sin todo su equipo nunca hubiera sido posible. Bienvenido, Miquel. Bien, como se dice en estos casos, no hace falta presentar a Rafael Moneo. Todos los que están aquí saben muy bien quién es y está, por tanto, de más hacer una presentación. Pero ya que me acaban de decir que mejor que lo presente para no dejar pasar esa oportunidad, quisiera, sí, mencionar que Rafael Moneo nació en Tudela en el 37, tiene su despacho en Madrid, fue profesor Madrid, fue profesor en Barcelona, tuve la suerte de coincidir en esos años en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, fue decano de Harvard, ha impartido clases, cursos en todo el mundo, y de algún modo yo quisiera decirles que creo que el caso de Rafael Moneo es alguien que cambió hasta cierto punto el paradigma de cómo se ve la arquitectura. Estábamos acostumbrados a estudiar arquitectura como un oficio, y Rafael Moneo nos ayudó a pensar y a narrar la arquitectura desde una perspectiva con mayor distancia. Y así, en realidad, todos sus proyectos tienen esa concepción, desde las primeras obras que lo catapultaron, digamos, al panorama global, como puede ser el Museo de Arte Romano en Mérida, otros edificios que cada uno de ellos es una pieza clave que ayuda a transformar en buena medida nuestras ciudades, como puede ser el Cursal de San Sebastián, la Isla de Barcelona, Atocha en Madrid, o tantos otros edificios. Entiende desde esa narrativa una posición de un arquitecto que no solo hace arquitectura o hace su propio edificio, sino que entiende desde su edificio, desde su oportunidad para construir una pieza, entiende de dónde viene en la ciudad en la que está dialogando con ella, la lee y incorpora un elemento más en una trayectoria que va mucho más allá de la historia propia del edificio. Yo creo que en ese sentido Rafael Moneo, dicho sea también, Premio Príncipe de Asturias, Premio Pritzker 1996 y otros tantos reconocimientos, aporta a la historia una lectura que va muchísimo más allá de su propio proyecto, en tanto que es capaz de incorporar la arquitectura en una narrativa urbana, digamos, a lo largo de toda su historia. Podría alargarme mucho más, pero no era ese el plan. Entonces vamos a escuchar a Rafael Moneo. Muchas gracias por estar aquí.
nace nuestra inspiración. De paisajes que se convierten en ideas. De ideas que se convierten en arte. Buenas tardes a todos. Debo comenzar agradeciendo a Obra Blanca y a José Luis Cortés el darme la oportunidad de estar una vez más en esta ciudad que inevitablemente atrae a todos aquellos a quienes la ciudad nos parece quizás la más grande creación de la humanidad. También las gracias naturalmente a Miquel Adrià, que ha hecho una presentación de quién soy, que casi valdría para que, o que coincide, o que ha, digamos, sintetizado muy precisamente lo que yo quiero decirles hoy aquí y ahora. En mi previo viaje a México, a Ciudad de México, que fue en marzo de 2016, hace ya 3 años, el tiempo corre tan rápido, y coincidiendo con uno de los congresos del Metrópoli y coincidiendo también con lo que fue la exposición de mi obra en el Museo de la Ciudad, yo presenté o hice una lectura de 24 de las obras que se exponían en la exposición, y lo hice tratando de explicar lo que quienes habían ocupado de mi trabajo habían hecho, digamos que estableciendo ciertos grupos de obra que correspondían con lo que había sido mi vida profesional. Yo tengo la sensación de que aquel recorrido seguramente en aras de dar la versión más amplia de lo que era mi persona, dejó sin embargo de cubrir un flanco que me parece muy importante, y que es el de que a mi condición de arquitecto he añadido siempre el estar involucrado con la enseñanza. Para mí no entiendo la arquitectura sin esa obligación de tener que contar a mis estudiantes qué había detrás, cuáles eran realmente las cuestiones a las que se quería dar respuesta. Una, digamos, visión de la arquitectura desde dentro, una visión de la arquitectura que verdaderamente explique o ayude a entender qué hay detrás de ellos, porque así también podremos ser arquitectos. Estamos en un tiempo en que es difícil ser arquitecto simplemente fiándose de aquello que se cree que son los criterios con los que puede trabajar un profesional. Esos criterios son hoy tanto más lábiles, tanto más imprecisos, y de ahí que paradójicamente nunca haya sido necesario un arquitecto tan comprometido con saber qué significado tiene lo que hace, como son estos tiempos. Así que he escogido un puñado de obras que juzgo que han sido muy significativas en mi carrera, y que son aquellas o algunas de ellas que han interesado más a mis colegas, y lo hago así porque no solo porque las considere, como les estaba diciendo, importantes, sino también porque son obras que claramente me van a permitir transmitir este mensaje de qué hay detrás de los edificios del que quisiera hablar hoy, de cuáles son las cuestiones teóricas que, digamos, me empujaba a que un edificio fuese de tal como ha sido. Estas obras son, algunos de ustedes seguro que las conocen, pero espero poder completar lo que saben acerca de ellas. Son el Museo de Mérida, quizás
la obra que la gente siempre menciona y entiende y ve como asociada a mi persona, el Cursal de San Sebastián, el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, la extensión del Ayuntamiento, la ampliación del Ayuntamiento de Murcia y los laboratorios para física y neurología y ciencias biológicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero me gustaría que, y debo ahora explicarles por qué he escogido estas obras. Trataré de presentarlas a pesar de que tienen mucho en común de manera diversa. En Mérida me gustaría hacer ver, y aunque parezca obvio, porque esta es una obra que indudablemente se reclama a su conexión con la historia, pero me gustaría insistir en algo que puede parecer obvio, pero que a veces lo olvidamos, y es cuánto el carácter inevitablemente ligado a la historia, la condición histórica de cualquier edificio. Ello no quiere decir que la obra deba, digamos, aludir a lo que ha sido el mundo de los estilos que se nos han explicado, que conocemos a lo largo de la historia de la arquitectura. Quiere decir que, queramos o no, cualquier cosa que hagamos, hay que referirla a ese pasado que gravita sobre nosotros, a esta idea. Seguramente me han reafirmado esta idea cuando el poeta T.S. Eliot, el poeta americano, dice que él entiende un poema como algo que se añade a lo que son, lo que han sido todos los poemas en un determinado idioma o en una determinada cultura. El poema viene así a sumarse a los demás y tiene sentido. Naturalmente alguien dirá, está usted hablando de algo que es infinito, de algo, pero no es del todo así. Entender la obra como algo que en el mejor de los casos lo que hace es añadir o tener el valor de ser diferente y de poder caracterizarse en ese mundo de lo construido, es a lo más que podemos aspirar, y de ahí que esa visión de la arquitectura desde la historia me parezca, a pesar de los tiempos que corren y a pesar de lo que ha sido el fracaso del postmodernismo ligado siempre a una interpretación, digamos, más o menos equívoca de la historia, hacer hincapié otra vez en este valor frente a la obligada contemporaneidad y novedad que cualquier cosa que hagamos también tiene, me parece obligado. Y eso es lo que quisiera refrendar hoy y justificar hoy desde un proyecto como Mérida. En San Sebastián, en Estocolmo y en Murcia, querría, sin embargo, presentarlos de otro modo, presentarlos, digamos, indagando y explorando y explicando qué entendía yo que había tras de ellos, el modo en que he procedido a lo largo del proyecto. Me gustaría, por tanto, y dado que entiendo que la audiencia es una audiencia de arquitectos, decirles el modo en que yo he entendido cómo proyectaba, cómo pensaba la arquitectura en esos tres proyectos. Aparece entonces inevitablemente la noción del lugar. En los tres, el lugar pesa definitivamente, como en mi opinión pesa, y hay que considerar casi como primer elemento de cualquiera que sea arquitectura. Sin embargo, en los tres va a ser distinto. En San Sebastián y en Estocolmo cabe decir que el lugar, que es un lugar que lo plantea y lo propone y en realidad lo establece la geografía. No así en Murcia, donde el lugar es el lugar artificial de la arquitectura y donde esta condición
histórica de la arquitectura se hace evidente porque no hay otra cosa en torno sino arquitectura. En el último proyecto en Nueva York, sin embargo, habría que entenderlo de otro modo. Tendría que decirlo insistiendo en un pensamiento que últimamente veo aparecer más y más en lo que son intervenciones como estas, de tratar de dar razón de cómo uno entiende que la arquitectura puede seguir adelante hoy. Y resumiéndolo mucho, diría que es un proyecto que me gustaría verlo entendiendo que en él la ciudad, lo existente, aquello que en cuanto a ciudad tenía forma tan claramente definida, prevalece. Frente a la obra singular, frente a la obra entendida simplemente como objeto autónomo e independiente, una visión del edificio que cada vez más hay que entenderlo como algo que construye la ciudad, más que como algo que tiene y que se explica solo desde su vida propia. Un edificio no vive solo, un edificio vive y hay que contar tanto que cuando lo construimos estamos también construyendo ciudad, que me parece casi más importante pensar en esa construcción de la ciudad que en la construcción del edificio. Pero también en el proyecto de Nueva York hay otro aspecto que me gustaría hablar hoy, o que me gustaría decirles, porque es algo, como les digo, que me preocupa, y es esta cuestión de qué significa hoy, o cuál es el papel que hoy juega el arquitecto en todo este complicadísimo complejo de la construcción de un edificio. El arquitecto obviamente no hace hoy exactamente lo que hacía un constructor en la Edad Media, o no tiene hoy la autoridad que un constructor y que un arquitecto del siglo XIX tenía. Digamos que las ingenierías, sean las ingenierías de estructuras, sean las de instalaciones mecánicas, sean las obligaciones de entendimiento de las leyes, sean las implicaciones de valoraciones y económicas, dan al arquitecto, reducen al arquitecto a una posición que indudablemente hay continuamente que analizar. Saber exactamente el rol que el arquitecto juega es algo de lo que tienen que preocuparse de explicar a sus alumnos las escuelas. Pero sin embargo, a mí me gustaría pensar, y me atrevería a decir, que todavía el papel del arquitecto tradicional sigue teniendo su valor, y esto se muestra en un edificio como los laboratorios de Nueva York, que el arquitecto todavía, a la profesión de arquitecto se le pide algo que solo ella puede dar. Es algo tan simple y que nos remite, si se quiere, incluso a la tradición vitruviana, que es el poder hablar de cuánto al arquitecto se confía la disposición de Vitruvio, que todavía, y aunque parezca extraño, hay momentos y ocasiones en que se nos demanda, y creo que ello, digamos, justifica el que nos sigamos todavía como miembros de esa cadena de profesionales que han sido los arquitectos. Bueno, esto es la presentación que quería hacer, o era una presentación obligada para dar sentido a este puñado de obras, y voy a pasar directamente a hablar de la primera. Creo que le estoy dando bien. Aquí estamos este es un plano de la Mérida, de la España romana, la España romana que tenía toda esa red de caminos, algo distinto de la que es la actual red. Vean que casi, si cabe hablar de una condición radial, habría que ponerlo casi en Mérida Augusta, donde la construcción de un puente
sobre el río Guadiana, establece la conexión entre sur y norte. Los romanos han entrado por Tarraco, han entrado cruzando el Mediterráneo y se han extendido entendiendo extraordinariamente bien la geografía y dotando a España, está tan embebida en romanidad que verdaderamente entre los muchos componentes de lo que pueda ser hoy la figura de quien habita en España, la presencia de lo romano hay sin duda alguna que considerarla en primer lugar. Pero llegamos a Mérida y Mérida es una ciudad que en cierto modo, y frente a lo que les estaba diciendo antes a propósito de su condición, de que siempre está presente la historia, pero es una ciudad en la que verdaderamente la historia casi se ha perdido, se ha convertido a lo largo de 20 siglos en esta población agrícola en la que realmente la historia no se ve, su pasado está oculto y se sabe que verdaderamente en este pasado está Roma y que en los cimientos de todas esas casas, si se escarba un poco, está la tradición romana. Claro, si se piensa en una ciudad como México, con toda la complejidad que hoy tiene, sin embargo, lo que es su pasado está mucho más presente. Al hablar de pasado estamos hablando de un pasado próximo y antiguo. En México, la historia habría que entenderla como algo que viene de lo que son las últimas intervenciones urbanísticas hasta pasar a encontrar en el Zócalo los templos aztecas. Algo de esto, en realidad, aquí la historia está viva. En un pueblo como Mérida hay que decir que ya no lo estaba. Y sin embargo, cuando se excava algo, tan pronto se excava alguna cosa, viendo atrás los dos ruinas romanas que ven ustedes ahí son las dos más importantes, el teatro y el anfiteatro, y que se excavaron a fin del siglo XIX, y todo alrededor es este pueblo sin historia, de esa historia que nos parece que tenemos la ocasión de rescatar y de ofrecer de nuevo a los habitantes de Mérida, que se encuentran, en cuanto escarban con esas ruinas romanas, los arqueólogos creyeron que aquí iban a encontrar algo tan importante como los dos monumentos. No fue así, pero a mí me gusta decir que en todo ese conjunto de ruinas uno podría dar una clase completa de lo que era la construcción romana. Uno podría ver el arranque de las murallas, la calzada que se caminaba a una de las puertas, los restos de un acueducto y muchísimas figuras de plantas de casas con sus peristilos, los restos, como veremos, de una iglesia tardorromana, paleocristiana, y todo ello, digamos, también viendo aflorar lo que han sido las construcciones que a lo largo de la historia y desde el siglo XVI han ido haciendo uso de todas esas casas. Esto es lo que había. ¿Qué hacer con estas ruinas? ¿Son estas ruinas solo objeto o sirven tan solo para una actitud contemplativa que las convierta en un jardín arqueológico? ¿Hay la posibilidad de construir algo que las haga simplemente materia para ser contemplada? ¿O cabe alguna cosa más? Y al decir cabe alguna cosa más, es cuando tendría yo que decirles cuánto, entendiendo que de lo que se trataba iba más allá de la construcción de un museo, iba a obligarse a rescatar lo que había sido la historia perdida en la memoria que ya transcurada de la ciudad. Y entonces, digamos, aparece esta decisión de construir un edificio que se nos presente
como algo donde pasado y presente se abrazan, y se abrazan de manera que realmente se abrazan porque las ruinas están mezcladas, las ruinas, la nueva construcción comparte completamente lo que es el campo de ruinas que acabo de mostrarles, y de lo que se trata es de admitir que un edificio que incluso literalmente utilice mecanismos de construcción romana pueda verdaderamente fundirse con lo existente, haciendo que la materialidad de aquel edificio abrace tanto el pasado como el presente y rescate esa historia perdida. Por eso este edificio va tanto más allá de lo que son o de lo que fueron las discusiones acerca del uso de las formas y figuras históricas en la arquitectura. Esa discusión, no olvide, este edificio se empieza a construir 1978-80 es el proyecto, se termina el año 86, en medio de esa discusión de la posmodernidad, a la que me parece que no hay en modo alguno que asociar en el Museo de Mérida, que, como digo, tiene una visión tanto más trascendente de lo que la historia significa. Entonces, ahí ven, claro, algo que muestra cuánto las ruinas han dejado de ser material para ser contemplado. Eso es cuando verdaderamente las nuevas directrices que aceptamos para orientar y construir el edificio se refieren más a lo que son las construcciones de ese pueblo agrícola al que me estaba refiriendo antes, que verdaderamente a las alineaciones de la construcción romana. Las alineaciones de la construcción romana conviven con las otras, pero sin establecer su misión, sin establecer ninguna obligación de atender formalmente a los romanos. Son dos Romas las que se encuentran en ese edificio que pretende, como os digo, recuperar para los emeritenses lo que es la historia. Y el suelo el suelo que estuvo disponible para los romanos está disponible también para nuestro edificio. Ese suelo para los romanos que dio lugar a que se conservasen estas columnas de una iglesia paleocristiana, a que vean todavía los estupos que acompañaban a los muros, donde ha hecho falta incluso en algún momento se interrumpen y se maclan las construcciones nuevas con las antiguas. Naturalmente hay un proceso en términos de diseño, en términos de proyecto arquitectónico, de orientar los ejes de manera que de algún modo ofrezcan y realcen lo que habíamos encontrado. Esta cripta en la que a mí me gusta pensar y que esta cripta, claro, no podemos extendernos demasiado, pero en esa lección continua de construcción romana que aquí estamos viendo, nos llevaría a pensar que algunos de esos mosaicos que están viendo sobre los nuevos machones neorromanos son estupos que tienen debajo otro estupo anterior del siglo I, que se ha juzgado en el siglo III o IV, que ya había devenido fuera de lo que se juzgaba al día y que ha recibido entonces ese mosaico tanto más abstracto, geométrico, que están viendo ustedes ahí ahora. La sección es esa sección que muestra cuánto en esta voluntad de no estar ajenos a lo romano, literalmente ofrece el dibujo de las fábricas siguiendo
los mecanismos tradicionales de construcción de arcos, de arcos, digamos, para hacer más suave la transición de los esfuerzos duplicados. Y este dibujo que, en cierto modo, bueno, en este afán todavía, estamos hablando de 1980, de pensar que trabajábamos con lo que ha sido el instrumento que los arquitectos han usado durante 5 siglos para pensar la arquitectura, que es el dibujo, la fantasía de pensar que con un solo dibujo se podía definir enteramente el edificio, algo que nos había mostrado y que habíamos aprendido de Choisy en sus espléndidos dibujos del arte bâti Romain, a que aquí verdaderamente quien se entretuviese encontraría todas aquellas fuentes de luz, todas aquellas posibles incidencias. Nuestro interés, o mi interés aquí, era verdaderamente cortar los elementos constructivos de modo que este dibujo sintético quedase completado todos. Naturalmente, esto aleja y pone otra vez al arquitecto muy distante de lo que al arquitecto se le pide hoy y de las ayudas necesarias que naturalmente incorpora lo que es su obra. Venimos a la fachada donde esta literalidad romana se acepta sin escrúpulo. Estamos ahora, una vez que entramos desde esta, trataré ahora de ayudarles a recorrer el edificio conmigo, desde esta puerta de entrada que está a un nivel más alto que el que va a desarrollarse la nave del museo, se accede hasta alcanzar ese punto de vista desde el que se domina una planta más abajo toda la nave del museo, y bajamos a esa nave a través de esta rampa que ven ustedes ahí ahora. En el plano queda mostrada de qué modo se superpone, y se superpone como tradicionalmente ha ocurrido no solo en la historia de la arquitectura, sino precisamente en este episodio de la historia de la arquitectura que es este museo, donde se superponen casi a la manera en que lo hace un pintor cubista, una planta con otra. Bajamos y nos encontramos ahí el paso de con esa galería o con ese paso, esa pasarela que conecta, que salta por encima. Abajo verían ustedes la cripta que les he mostrado antes, el nivel del museo, y este paso desde este cuerpo que tiene lo que son oficinas y lo que son todos los aspectos ligados a la investigación y al estudio de lo romano, que ha convertido el Museo de Mérida verdaderamente en el primer centro de estudios romanos de la península de Mérida. Y aquí la nave, esta nave en la que casi se podría decir que las ruinas arqueológicas acaban pretenden que faciliten a los meritenses cuál era la escala de la ciudad perdida. Esa columna es una columna del Foro Imperial de Mérida que da idea de cuál era la prestancia de esa Mérida romana que no existe. En la planta ven un poco la rampa que nos pone ya en el nivel de esta galería, esa galería en la que en realidad, mediante un simple mecanismo óptico de desplazamiento, se crea esa visión de espacio basilical que recuerda lo que uno tenga o conozca de lo que es la tradición romana. Habría que decir también aquí que si bien lo que, digamos, rezuma romanidad es la fábrica de ladrillo, lo que hay algo también
porque tipológicamente no renuncia a ese pasado romano. Realmente trabajar con esta sucesión de muros que resuelven el drenaje de las cubiertas es algo que los romanos han utilizado infinidad de veces para cubrir amplias superficies, algo que se ha trasladado incluso a tantas construcciones medievales, tantas atarazanas en España se están construidas con este sistema. La propia mezquita de Córdoba algo tiene que ver con este sistema de drenaje, y de ahí que la romanidad de Mérida esté tan presente tanto en los materiales como en la propuesta tipológica a la que alude. Mérida también, sin embargo, algo tiene no puede prescindir de su condición contemporánea. Y claro, el modo en que hemos aprendido a ver mucha de la obra lecorbusieriana desde Colin Rowe es a entender la obra como el resultado, digamos, del despliegue de una serie de elementos frontales. Algo de eso ocurre aquí. La visión del espacio se produce siempre desde esta frontalidad que anima a penetrar y a, digamos, moverse en el edificio exactamente en la dirección que se desea, en esa dirección que subraya la condición basilical a que antes hemos aludido. Claro que el museo, la verdad es que una imagen como esta me llevaría también a hablar con ustedes de la importancia que en la arquitectura tiene la materialidad, la estricta materialidad. Uno podría pensar que un edificio como este, una vez que se han definido las distancias, podría llevarse a cabo con cualquier otro material. Yo me resistiría a él. Yo creo que este edificio solo podía ser el ladrillo, y solo el ladrillo se convierte en ese soporte para toda la colección de restos romanos. Tengo que ponerme esto más. Para la colección de los restos romanos. El ladrillo, por otra parte, digamos que se convierte en una imagen de lo que es de lo que son los monumentos romanos que conocemos desde las excavaciones y desde el conocimiento de la Roma clásica, en la que verdaderamente los edificios están despojados de lo que eran sus acabados y quedan los muros de ladrillo que esperaban sus aplacados, y que ahora se convierten en estos aplacados donde lo que cuelga en esas paredes son los restos del naufragio en el tiempo de esa cultura, pero que verdaderamente nos hace pensar en Mérida también como si estuviéramos construyendo una ruina completa que tiene la capacidad de convertirse también en un edificio ella misma. Claro, las distancias son tan importantes, ¿no? Sería difícil mover el esquema de Mérida fuera de estos 6 metros que configuran la distancia entre muro y muro. Aquí la planta más alta, esa planta más alta que también a mí me ha gustado explicar a veces en esta conjunción entre modernidad y literalidad romana, entender el sistema de muros casi como un sistema de pilares que luego permite la planta libre al arquitecto. Aquí el sistema de muros permite luego desplegar esas losas de hormigón que cortan los muros como si fuesen cuchillos y que nos permiten mover con una cierta libertad. Desde esto el edificio también adquiere esta
condición de espacio único, de espacio del que uno se adueña con el movimiento, aunque es un edificio, y aunque antes he aludido a esta, digamos, presencia incluso de lo Le Corbusieriano, lo cierto es también que no podría describirlo desde la promenade. No es la promenade la que establece el recorrido y la que describe el edificio en el movimiento. El movimiento, en cierto modo, lo impone la propia configuración del edificio, en el que, digamos, el visitante tiene la sensación de estar de verdaderamente no ser poseído, sino verdaderamente encontrarse dueño desde la libertad de movimientos del dominio de todo aquel espacio. Claro, alguna vez también he asociado el edificio con una biblioteca. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? Voy a decir que se pasa. Bueno, bueno, voy a hacer un poco caso. Pero que alguna vez se ha hablado del edificio como una biblioteca de piedra, y algo de eso me parece que tiene. También tiene el encanto del museo de ser una colección que procede del propio yacimiento. No es la colección de alguien que la ha comprado, es algo que verdaderamente es como si estuviésemos haciendo una cata en el terreno que nos ofreciese aquello que estamos colgando de las paredes. Otra vez, deja. No, yo creo que esto es mejor solo. Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Bueno. Pues ahora sí que no sé. Necesitamos ayuda otra vez. Estamos atrás. Bueno. Ya el resto lo ponen ustedes. Entonces, tendría que volver un poco a ver el museo, no tanto como una página que tiene su sentido preciso en 1980, cuanto algo que verdaderamente esta propuesta de ver la condición histórica que obligadamente tiene cualquier edificio, en un caso como este, digamos que involucra el pasado entero de una ciudad y da al edificio una condición, digamos, ciudadana que excede de lo que es simplemente la aventura de un arquitecto. Lo que a mí me gusta ver en este edificio como si verdaderamente la ciudad de Mérida hubiera eclosionado, hubiera salido pidiendo que está oculto, que dijera todo lo material, todo lo bello, que no nos hace falta volver otra vez con los humanos, pero sí que esta historia que estaba perdida de repente se ha recuperado. Bueno, vamos a pasar ahora a algo distinto, si se quiere, menos trascendente y un poco más relajado. Yo mismo ahora, al ver a una ciudad como San Sebastián, una ciudad que para nosotros es quizás el paradigma de lo que es una ciudad, de lo que tiene de respetuosa para las ordenanzas, de lo que tiene digamos, pero la ciudad me gusta verla y explicarla como una especie de lección. Yo antes decía
que el solar de Mérida era muestra se podía explicar toda la construcción romana. Aquí casi un maestro de niños podría explicarles lo que son los accidentes geográficos, lo que son los montes, las cordilleras, los ríos, podrían explicarles hasta qué punto hubo un istmo. Si se asomasen a la playa de la Concha, verían una isla, verían playas, verían esta condición geográfica de San Sebastián, da al solar en que se va a construir el Cursal ese especial significado. No hay otro modo, me parece, de explicar este proyecto si no es desde ahí. Donde estaba el Cursal, en su día habían construido un casino Bossart que se demolió en los años 70. Desde los años 70, que son los años turbulentos y tumultuosos para la España entre 1960 y 1975, se tira lo que era el casino y queda ese solar. Y sobre ese solar hay varios concursos y se comienza la construcción del concurso que ganó. Queda interrumpido, como todo quedó interrumpido en aquellos años en el país, y sale a concurso otra vez en 1990, qué hacer respetando lo que había sido la construcción del muro de contención perimetral. Y esto es lo que yo propuse y lo que el jurado entendió que había que hacer. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Pues yo creo que lo que yo estoy diciendo aquí es algo que verdaderamente me obliga a introducir en toda esta conversación cuánto en algunos momentos en el proceso de proyecto uno tiene que admitir la entrada de la intuición. Para mí, este proyecto arranca de alguien que dice, ahí no se puede resolver, digamos, continuando la fábrica urbana, poniendo un edificio como esos otros y, digamos, ajustando la curva que el solar tiene. Yo creo que ahí el solar merece un... El solar merece algo que verdaderamente tenga casi la fuerza de un accidente geográfico, que lo que se construye ahí no se parezca a una construcción de cuando se produjo el ensanche de Gros, que es el que están viendo cuando se cruza el río, sino que hay que hacer algo que tenga el valor casi de un accidente geográfico, como si fuera una roca que ha quedado parada y con la que hay que convivir. Realmente lo que... Ahora no estoy viendo... Bueno. Eso es lo que hay ahí. Lo que hay ahí verdaderamente, el proceso de proyecto va a partir de ese modo de entender qué había que hacer en ese solar. Esto es algo que el proyecto de Mérida, en cierto modo, está más basado en el conocimiento y en la razón, una vez que uno se decide a poder utilizar lo romano para cubrir aquellas ruinas. Pero en este caso no se puede decir que esta primera decisión de hacer algo que tenga ese valor casi de lo geológico proceda de algo que se aprende en las escuelas de arquitectura. Es cierto que la intuición tiene que estar, digamos que, fertilizada
por el conocimiento. O sea, yo creo que en eso, cuanto más conocimiento arquitectónico se tiene, más susceptible es de que aparezca, de qué modo interpretar lo que el lugar requiere. Aquí, como decías, ese lugar es un lugar que pasa de ser estrictamente urbano a tener esta dimensión geográfica que yo quería que el edificio tuviese. Ahora, la dificultad de este proyecto ahora era cuánto y cómo hacer que esa idea de cómo en esa escala geográfica debía ser el edificio, de qué modo ser capaces de configurarlo en términos arquitectónicos. Y entonces, bueno, y entonces realmente esas figuras sí que empiezan a manejarse en términos de estricto conocimiento arquitectónico. Es un momento en que en los años 90, la idea de configurar un edificio desde un mecanismo de collage es claro. Las figuras mantienen su autonomía y su independencia, y en todo caso el collage no se produce de una manera fortuita, sino que se produce ajustándolo estrictamente a los bordes. La planta de baja les permite ver cómo en la calle se produce un remanso que da entrada a los dos edificios y que da lugar a una sala de exposiciones y que da lugar a un espacio público más amplio, y la planta alta dibuja de qué modo quedan incluidos las almendras correspondientes a los dos auditorios. En realidad, si bien en la planta baja el ajuste del programa requiere, digamos, controlar el collage, en la planta alta el mecanismo es distinto, porque sobre el vacío abstracto del cubo orientado, de ese cubo que responde un poco a la tensión que los dos montes el Ubud y el Judía plantean, el gesto de diseño es simplemente un desplazamiento que va a permitir girar en torno a la almendra y provocar diversos accesos al auditorio mediante un mecanismo, como digo, extraordinariamente sencillo. Claro, el proyecto tiene una cosa, indudablemente, seguramente está también detrás de este proyecto la experiencia o el conocimiento de la ópera de Sydney, un conocimiento que llevaría a reconocer también que el dibujo de Hudson no pudo llevarse a cabo porque en realidad el servicio a los dos auditorios se proponía desde la planta baja. Esta sección muestra, y la sección que viene alrededor, muestra cuánto al deprimir y dejar el espacio del auditorio ligeramente hundido, la escena se sirve de un sótano y el sótano sirve a los dos edificios, y desde ese sótano afloran las dos plantas del auditorio y permiten ese movimiento alrededor de él. Aquí lo ven todavía más claro. Este modelo el modelo hace lo mismo que han visto en el proyecto, en el dibujo de Mérida. Ahí se ve como ese desplazamiento. Eso va a estar siempre así, entonces. Va a estar siempre así.
Ya, pero ¿por qué no está aquí? Velando por los intereses de la audiencia, reclamo a los expertos que resuelvan este problema. ¿Qué? Bueno. No se espera de un país próximo a la cuna de la tecnología. Aquí en realidad muestra claramente cuánto sobre digamos, el fondo minimalista que plantean los dos cubos, la operación de diseño es casi mínima. La operación de diseño es desplazar la caja que contiene el auditorio y producir entonces el intersticio en el que se encajan las escaleras, que son cruciales e importantísimas. La caja por fuera es la caja metálica que deja todavía espacio libre en la cubierta para ensayos. Y aquí algunas imágenes que todavía para mí me impresionan cuando las veo desde el edificio en construcción. Siempre tiene para el arquitecto un especial valor. Es este momento intermedio en el que, sin terminar las cosas, los demás tienen que juzgar el atrevimiento que supone o que supuso una propuesta como esta. Ahí ven exactamente de qué se trata el proyecto. Aquí también en construcción, nada que sea nuevo para ustedes y que no conozcan, dado que la arquitectura mexicana está acostumbrada a unas escalas tantas veces más importantes que las de este edificio. Pero claro, yo creo que hemos salido airosos de algo que era difícil, que es este paso de una visión muy abstracta de lo que es el efecto de esos volúmenes a tener que incluir la materialidad de la construcción. Aquí la materialidad de la construcción se resolvió mediante unos vidrios lizados y bueno, luego veremos un poco más. Pasamos entonces a ver las escaleras, esas escaleras que algo tienen de lo que son las escaleras aprendidas en el barroco romano, esas escaleras que por otro lado proporcionan algo que a mí me parece muy bueno en un edificio como este, y es que la gente acabe sentándose en los asientos con la sensación de haber sociabilizado, de haber celebrado conjuntamente. No se accede mediante un edificio que, digamos, clasifica a dónde vas a sentarte, te sientas, digamos, a compartir, después de haber compartido con los demás, esta sensación de acudir a un concierto o acudir a una asamblea pública, y ahí se ve un poquito con más cuidado este mecanismo de diseño que, como les estaba diciendo, en términos de diseño estricto, se produce simplemente en el interior del cubo. Otra imagen del Kursaal, de las escaleras. Kursaal tiene dentro este ambiente húmedo, un poco esta sensación de haber no solo, sino haber encontrarse casi en lo que es el océano, estar recogido y protegido y rodeado de agua por todos los lados, digamos, nada especial. Aquí un poquito la visión más corta, este modo en el que se están produciendo las plataformas sobre las que se coloca el Kursaal. Desde la playa con este tono abstracto. Kursaal también, la verdad es que es un edificio usado muy intensamente por la ciudad, y fuera de cuál sea la contribución de la arquitectura, hay que reconocer que la posición en la ciudad
para una ciudad de estas dimensiones no podía ser mejor. A la noche está llena. Gracias. Muchas gracias. Y aquí ven un poco, para terminar, cuánto esas volúmenes que me gustaría tuvieran esa dimensión cuasi geológica, parecen reconocer la atracción de los montes que explican de qué modo los volúmenes han entrado en movimiento. Uno es el Urgol y el otro es el Umbría. Claro, aquí digamos que el lugar es reconocer que la ciudad lo debe todo a la geografía, que es, digamos, el reencuentro con esa geografía con la que ha trabajado a lo largo de la historia de la ciudad, lo que el edificio proponía. Realmente yo creo que fue un jurado realmente osado al premiar algo como esto, que indudablemente tenía riesgo, pero que afortunadamente me parece salimos seguros. Estamos ahora en un proyecto en que también el lugar hay que explicarlo desde la geografía. Es el Museo de Arte Moderno en Estocolmo. El Museo de Arte Moderno en Estocolmo va a estar en esa isla que están viendo, Skeppsholmen, que era una isla donde la Armada sueca tenía su base, y convocaron un concurso para poner un museo de arte moderno allá. Y allá existían muchas otras construcciones, lo había abandonado la Armada, pero estaban todos aquellos edificios de que se había servido la Armada. Había una pequeña iglesia, había un gimnasio al que se adosa el edificio, había muchos pabellones, estaba la residencia del almirante, estaba una iglesia, había muchos almacenes, todo, digamos, insistiendo en una ocupación de la isla, me atrevería a decir pabellonaria, no continua sino pabellonaria. Entonces, el concurso dejaba que se propusiera donde se quisiera el nuevo edificio. Entonces, la mayoría, muchos, vinieron, digamos, a hacerse conspicuos y a dejarse ver sobre el perímetro, sobre la costa. Indudablemente era atractivo el colocar un edificio sirviéndose del valor que tiene la horizontal del mar. Pero a mí me pareció que era ocasión también, digamos, de neutralizar el edificio más extraño de todos, que era ese edificio largo, que era el edificio donde se fabricaban las cuerdas para los navíos y que tenía casi 200 metros de largo. Y entonces, en lugar de venir a la costa, lo que propuse fue un museo resultado de la agregación de piezas cambiantes que en un cierto modo reconocían la condición pabellonaria que la isla tiene. Una visión, como ven, otra vez en la que lo que cuenta es la interpretación del lugar. Claro, aquí si antes introducido y reconocido que hay momentos en que la intuición pesa mucho, aquí quizás el razonamiento es otra vez más, digamos, regido por el análisis. Desde el análisis mismo uno podía llegar a entender que tenía más valor explotar lo ya construido que cambiar el carácter de la isla. En el caso de San Sebastián era distinto, pero en uno y otro caso la interpretación del lugar contaba. En el caso de San Sebastián habría que dar entrada, estaba diciendo, a esa intuición de lo que la construcción debiera ser, y en este otro, digamos que el análisis de la arquitectura existente podía llevarte a donde nos llevó. Ahí se ve bien exactamente
lo que la construcción hace. Y aquí la planta de acceso se coloca en la cota más alta de la isla. El edificio se sitúa entre el vacío producido por el gimnasio, el edificio en T y el Tichhusen, el edificio donde se construyen las cuerdas de los navíos, y esta condición pavillonaria se reconoce en esos grupos, en esos racimos de salas que en el fondo acaban, digamos, aceptando esa condición fragmentada y casi me atrevería a decir y pintoresca que no interfiere con el carácter que la isla tenía. Todavía el edificio se extiende sobre el gimnasio en una pequeña ala donde se sitúa el Instituto de Arquitectura, que veremos resolver un poco. Desde la cota más alta se ve cuánto la cota más alta permite situar debajo los almacenes y otros servicios del museo, y en un doble acceso, el acceso peatonal desde arriba, el acceso de la carga desde abajo. Lo que da el museo, las salas que tienen esta condición, estas salas que están en la tradición, digamos, de la iluminación cenital planteada en la arquitectura romana, que luego redescubre literalmente de la construcción de un museo Sir Johnson en Dulwich, y que esta es la sala de mayor medida. La sala funciona como si fuera una lámpara en la que es capaz de entrar, que por tanto con una luz equilibrada y que, digamos, se sitúa a todos los cuadros casi en idénticas condiciones. Muy importante, no sé si hemos dejado eso atrás. Muy importante la cafetería restaurante, que también les explica lo que se pretendía del museo. En cierto modo este museo es casi opuesto completamente en su modo de estar en la ciudad al Guggenheim. El Guggenheim reclama que todas las miradas vayan a él desde la ciudad. Nuestro museo hace lo opuesto. En cierto modo, desde el museo se recupera la visión de la ciudad. Si la ciudad es la casa de los ciudadanos, una pieza como esta se convierte en una pieza poco menos que doméstica. Es como si dieses al ciudadano la oportunidad de sentir la ciudad como algo a lo que pertenece, pero también desde esa condición de domesticidad que digamos, elimina del museo cualquier traza de institución, digamos, de institución imperiosa o de institución académica. Este es el Instituto de Arquitectura, en el que, como os decía, se hace cabe interpretarlo como un juego de reconocimiento de cuánto hemos admirado la arquitectura racionalista de Asplund. El museo integrado en la ciudad, el museo, digamos, no cambia o no ha cambiado en absoluto la percepción que las gentes de Estocolmo tuvieran de lo que era su isla. Y eso desde este, digamos, conocimiento arquitectónico que permite conseguir lo que se pretendía, que en este caso, como les decía, era tanto más mantener la integridad de la isla y luego desde dentro tanto más disfrutar de la ciudad. Venimos ahora a un proyecto
que otra vez el lugar tiene mucha importancia, definitiva. El lugar ahora está solo creado por la arquitectura. Esa es otra naturaleza de el mundo físico en el que nos movemos, que es solo arquitectura. Una plaza de una ciudad de tamaño medio, unos 200.000 habitantes, de alguna importancia a lo largo de la historia de España, bajo los árabes, en el Renacimiento y en el Barroco, una catedral importante, construida sobre lo que en su día fue la mezquita, un palacio de un cardenal del que se siente orgullosa la ciudad, del siglo XVIII, y enfrente lo que va a ser el ayuntamiento, la extensión del ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento, si la plaza, hay que reconocer que es el espacio urbano más intenso de la ciudad, lo cierto es que el ayuntamiento, que hay que verlo como una ampliación del que se asoma al río, y que no lo están viendo bien en esta planta, lo que se pretende es que realmente haga acto de presencia en la plaza el ayuntamiento. Y eso es lo que un dibujo como este hace. Un dibujo como este, ahí ven otra vez de qué se trata. Estos arbolitos verdes, una fuente que protege unos aseos públicos, la fachada de la catedral barroca importante, el pavimento de la plaza que ha llevado a que la catedral haya quedado deprimida. Ese es el solar sobre el que tenemos que actuar. A la izquierda el ayuntamiento que está ajeno y de espaldas a lo que pasa en esta plaza, el ayuntamiento que se asoma al río, un dibujo previo, dibujo digamos de presentación, en el que yo entiendo que esta plaza tiene que parecerse o puede llegar a ser una plaza a la italiana, esas plazas de las que uno ha sentido tanto el aliento italiana, ha sentido tanto el aliento de la arquitectura, tan importantes los pavimentos, y aquí se sigue la tradición romana de mezclar el basalto y el travertino, el Palacio del Cardenal, la memoria de los grabados piranesianos, la referencia a ellos es obvia, y aquí nuestro edificio. Otra vez, yo creo que hay que reclamarse a cuánto en el proceso de proyecto hay un momento en el que el análisis no termina por explicar todo lo que se hace. En términos analíticos, nosotros hemos podido aquí ajustar las directrices y las alineaciones del edificio, hemos podido establecer los límites del volumen, del modo como se cierra la plaza, pero el carácter que el edificio tiene no procede de ese análisis. El edificio al final procede de una idea primaria. Permítanme a lo mejor tener que acudir otra vez al término intuición, que ya entiendo que es resbaladizo, pero dejémoslo ahí. Y entonces, realmente yo pienso que este edificio puede no merecer o ser considerado como contemporáneo y puede también replicar a la catedral, que es a quien se dirige, si realmente no se aleja de lo que es su estructura formal. La estructura formal de la catedral es un retablo, y aquí se intenta también un edificio que tiene la estructura de un retablo, animado por algunas singularidades, animado por la singularidad del balcón del alcalde, que está puesto exactamente a la misma altura que el balcón del cardenal, un retablo que acepta también la misma piedra arenisca que la catedral tiene, pero que renuncia naturalmente a toda iconografía, a todo el relato teológico que todavía en una catedral tardía del siglo XVIII se percibe en Murcia, y en su lugar
se acepta que los órdenes verticales del retablo van a estar establecidas por esas pilastras que establecen un increscendo que me permitiría decir que lo estricto en términos lingüísticos que es la propuesta de esta fachada está animada por cierta referencia de escalas musicales, de números y algo también fortuito y aleatorio, que es la conciencia de no establecer ejes verticales, sino aceptar esa elección libre de columnas que danzan. Este es un proyecto de 1992-93, terminó en 94. Desde entonces, la verdad es que propuestas de desplazamientos de pilastras se han generalizado, y si ahora, bueno, no costaría mucho encontrar, de hecho, más de un ejemplo he visto en la misma Ciudad de México hoy, en la que la referencia a esta realmente es de todo lo que yo he hecho, la obra que ha tenido mayor, digamos, que ha servido para más arquitectos a resolver algunos problemas. Ninguna importancia en esto, y en modo alguno yo no entiendo que quepa hablar en este mecanismos miméticos de estar interesados por propuestas hechas por otros arquitectos. No tengo ninguna, no tengo nada que me lleve a verlo detrimentalmente. Me parece que la arquitectura siempre ha procedido así, por estos contagios que el interés de las obras de los otros merece. Eso, de hecho, eso explica que realmente estas pérdidas de los plomos de las columnas haya interesado a tanta gente necesitando resolver planos estrictos verticales. No, la verdad es que la fachada, el plano vertical es quizás el plano más difícil. De hecho, mucha arquitectura contemporánea evita el enfrentarse a este problema tradicional de la arquitectura que enunció con tanta claridad el Renacimiento en Florencia, precisamente. Bueno, esto simplemente para mostrar que tampoco los resultados del orden establecido tampoco fue tan espontáneo cuanto consideraciones estrictamente visuales dieron lugar a una, bueno, cualquiera puede mostrar decenas de modelos y maquetas para estas cosas, pero simplemente para alejarlo de cualquier consideración, digamos, de sola espontaneidad. Claro, importante, por ejemplo, a veces son cosas, por ejemplo, es importante que esta fachada no tenga puerta de entrada. Al no tener puerta de entrada, se remite a la entrada que el ayuntamiento tiene por otro costado, y la entrada que nosotros hacemos es lateral. La entrada, eso hace también que nuestro edificio tenga una condición diversa de la que es la condición del Palacio Episcopal, del Palacio del Cardenal Belluga, que sí tiene una puerta bien clara. Esta es la puerta lateral que conecta con la ciudad. Esta es una imagen desde el balcón del alcalde. Esta es una imagen desde lo alto, donde a mí me gusta pensar que de repente el edificio me hace, a través de este filtro, me hace ver con cierta condescendencia toda la ciudad, cuánto un edificio como este y desde aquí estimula la autoestima que alguien puede tener desde su ciudad, verla enmarcada en una arquitectura como esta. Y con esto hemos terminado. Pasamos entonces,
digamos que en este paquete de estas tres obras el peso del lugar es muy claro. Naturalmente, en el caso de Murcia, el proyecto también prolonga lo que fue la discusión italiana de cómo construir en contextos históricos. Nada que ver, bueno, aquí en una ciudad como Ciudad de México se mezclan tantas ciudades, se mezclan tantas que todavía seguro que hay momentos en que algo de lo que ha sido nuestra reflexión aquí puede tener valor. Pero bueno, lo que quería decir que estas tres obras arrancan del lugar, arrancan de esa reflexión respecto al lugar. La primera y la última me parece que hay un momento, que el momento en que se inicia el proyecto es un momento en que el riesgo lo asume enteramente el arquitecto, que no hay nada que en términos paramétricos, en términos de estricto determinismo, debe explicar el proyecto, que en el proyecto de Estocolmo el estricto análisis arquitectónico podía llevar, como ocurrió, hasta esta, digamos, respuesta al lugar desde un razonamiento, desde el uso estricto de lo que puede calificarse como conocimiento arquitectónico. Vamos a ver el último proyecto. El último proyecto es este proyecto en Nueva York, estos laboratorios en Nueva York, un proyecto hecho en colaboración con el estudio Moneo Brock de Madrid, Nueva York, y que nos lleva a otro tipo de consideraciones. En estas consideraciones generales que, digamos, dan sentido a que haya escogido estas obras. Esta última habla de cuánto la ciudad puede y debe prevalecer frente a lo singular. Cuánto, en el proyecto que vamos a ver ahora, la solución no era situar un edificio extraordinario, sino un edificio que entendiese bien de qué modo la propuesta de McKim, Mead and White a fin del siglo XIX podía seguir siendo la pauta desde la que construir un laboratorio de las ciencias experimentales y positivas más avanzadas. Este es el esquema de McKim, Mead and White, un esquema extraordinariamente inteligente, un esquema que aísla un conjunto de 8 manzanas de Manhattan, estableciendo, respetando lo que son las construcciones dictadas por la ordenanza en el perímetro, deja un campus en el interior, un campus que recoge la propuesta jeffersoniana de ver la enseñanza aludiendo al ágora del saber griego. Ven ahí la catedral de St. John le Divine, ven todavía el monumento a Ulises S. Grant, la cúpula de un primer proyecto de biblioteca que no se llevó a cabo y que hoy es las oficinas del presidente. Todavía otro dibujo de McKim, Mead and White, un poco posterior, estamos ya a principios del siglo XX, entonces todavía vemos la biblioteca que luego se sustituyó en el lugar donde va a estar ahora las oficinas del presidente, que está sin construir a modo de vacío, y toda esta serie de edificios que amurallan la universidad y que crean el vacío donde está Columbia. Aquí está la planta de Columbia, sobre Broadway y la 120, en ese esquema, el solar que se nos ofrecía, manchado en negro. Sobre este solar, que había quedado así desde los años 60, después de la intervención de pasar y de extender el plano horizontal del ágora hasta la 120, dejando un espacio inferior
para gimnasio que veremos ahora. Bueno, quienes no conozcan, la actual biblioteca, las oficinas del presidente y un aula que tampoco se construyó enteramente así, donde está ahora la escuela de Business Administration de Colombia. Bueno, entonces, lo que a nosotros nos pareció, en ese solar había explorado una solución Stirling en 1982, situando un edificio diagonal, y a nosotros nos pareció que aceptar las directrices y las normas de McKimmey & White y terminar y contribuir con nuestro edificio a redondear lo que era el esquema, lo que todavía permanecía del esquema de McKimmey & White, era lo que había que hacer. Y ahí se ve la posición de nuestro edificio en la esquina inferior, que señala la importancia que tiene en cuanto que están señaladas las puertas de entradas al campus, y esta última, situada a norte, que va a tener tanta importancia al ser la puerta desde la que se conecte Manhattanville, señalado en gris abajo, que es del modo en que va a extenderse Columbia. Aquí nuestro edificio, en el que se mantienen estrictamente las alineaciones y los intersticios, los espacios, digamos, intermedios entre edificio y edificio. Nuestro edificio, para que se familiaricen con lo que es. Y aquí empezamos un poco la descripción del edificio, porque este edificio verdaderamente exigía la intervención de un arquitecto que, utilizando el espacio disponible sobre el solar, resolviese esta obligación de mantener intacto el gimnasio. Mantener intacto el gimnasio significaba que el edificio, señalado de puntos a la derecha, tuviese que saltar, literalmente saltar sobre el gimnasio. Y entonces eso complicaba el proyecto, dado que el proyecto tenía que estar a caballo. Esta maqueta muestra el espacio entre lo construido sobre la 120 y el nuevo edificio, con esos espacios intermedios de conexión entre ambos edificios, y este salto al que estaba aludiendo antes. Pero este edificio también, este proyecto también me parece que sirve para explicar esto que les decía antes, que si bien la profesión de arquitecto tiene, o quien quiera ser arquitecto, tiene que admitir que lo que de él o de ella se pide no es tanto dar razón de todo el proceso de construcción, pero sí, digamos, de la atmósfera y del sentido urbano que un edificio vaya a tener. También, sin embargo, algunos otros, digamos, atributos de lo que han sido las tareas del arquitecto quedan en pie. Ahora, para nosotros estaba claro que el edificio tenía que ser ese volumen externo más intenso y más alto que los actuales edificios de Columbia, pero claro, no se podía desperdiciar el espacio disponible. Pero la habilidad del arquitecto estaba verdaderamente en cómo trocear, en cómo dividir, en cómo disponer de todos los distintos usos que el edificio tenía. Y esta sección muestra de esa complejidad en la que ser consciente de cuánto lo simple del volumen no era óbice para que el interior fuese extraordinariamente complejo. Si siguiéramos la sección, tendríamos que ver desde la 120 primero que se libera completamente, que el edificio no interfiere para nada con el gimnasio.
por muchas razones, por razones legales, porque por un lado quien había donado el gimnasio lo había hecho diciendo que no se podía cambiar ni tocar, no podíamos pasar unas columnas que hubieran hecho tanto más fácil la construcción, y también porque en términos de normas de la ciudad, si hubiéramos construido, digamos, en contigüidad y pegando al gimnasio, hubiéramos tenido que aceptar la puesta al día de todas las normas que cumplía el gimnasio, y por tanto nuestro edificio, en realidad la sección no lo muestra, pero ahí podríamos separar los dos edificios porque realmente no se tocan, está uno sobre otro literalmente sin ningún tipo de contacto entre ambos. Pero lo que me interesa aquí es mostrar cuánto se sube a ese primer espacio, que es un café que la universidad quería que se produjese como puerta de entrada y como algo que se daba a la vecindad. Es un modo de ver, la vecindad siempre piensa que el poder de Columbia los disminuye, y se ofrecía, digamos, como un acceso grato, como una puerta que gentilmente recibía a los vecinos, escaleras mecánicas que llevan al nivel del campus, que es el nivel sobre el gimnasio, espacios para bibliotecas. Más adelante, sobre el 120, se ve la altura de lo que van a ser los laboratorios, sobre las 20 plantas en las que se mezclan las oficinas y los despachos de profesores y de estudiantes, los sistemas de accesos independientes, las escaleras de escape, los contactos. Realmente queda en manos del arquitecto la disposición, y es un ejercicio de moverse con relativa libertad desde la arquitectura o desde el conocimiento de la arquitectura en ese sólido y en ese volumen. Por eso les estaba diciendo que todavía al arquitecto se nos pide que dispongamos y que realmente lo que van a ser los elementos del programa los manejemos constituyendo al final lo que puede entenderse como sustancia de un volumen que cumple con una misión humanística. Bueno, una vez que aceptamos que el edificio iba a saltar, ampliándose y las dos fachadas iban a ser resistentes, el papel del ingeniero fue crucial. Ya veo también que esto, que a lo mejor todavía en alguna escuela de arquitectura de provincias de España puede parecer una cosa muy adelantada, ya veo que la ingeniería y la construcción en Ciudad de México está tanto acostumbrada a este tipo de cosas, pero en nuestro caso, fuera del significado que tienen estos esquemas, lo que tiene valor es decir que aceptamos estrictamente como venían de la mano del calculista lo que iba a ser la imagen y el aspecto de una fachada que nos gustaría que fuera más inaprehensible en lo que era, digamos, su disposición formal. Hacer que la disposición formal sea estrictamente el esquema constructivo es lo que se dice en una imagen como esta. La construcción, también ustedes la conocen bien, el desplazamiento de esas vigas saltando sobre el gimnasio y el edificio terminado en el que lo que conseguimos con hacer que solo allí donde hubiese una diagonal quedaba fuera de poder abrir una ventana, es que realmente todo espacio susceptible de conectar con la ciudad lo hace, y entre tanto el edificio no tiene otra puerta de entrada sino esa hendidura que lleva al café, y que más adelante y que en la planta alta es una especie de espacio público para los profesores, un faculty room
en lo alto, y una gran ventana sobre la biblioteca, la ventana que están viendo ahora. Claro, el aceptar el diagrama de los ingenieros dota a la fachada, como digo, de una inesperada grafía, que, digamos, evita cualquier posible entendimiento de la fachada con la rigidez formal impuesta por una mala idea de orden, o por una idea de orden que viene solo de una arquitectura no activada por la escritura, como es el caso de esta. El despiece de los paneles son de aluminio. Nos pareció que realmente no tenía sentido volver al ladrillo en un tiempo en que unos laboratorios para los estudios más avanzados podían requerir el presentarse al público con un material que parece hoy todavía asociado, no sé cuánto tiempo durará. Ya dicen que los aviones van a ser de plástico y que van de materiales diversos al aluminio, pero hasta ahora el aluminio parece estar asociado con lo que es son las técnicas más avanzadas. Las aletas están para reducir el impacto solar y producir sombras. Ahí en esa imagen con mi hija Belén, con un panel a medio montar. Como digo, su trabajo ha sido decisivo en una obra como esta. La entrada de la vista desde Broadway, es piedra labrada hasta la esquina del café. Mucho del cuidado de la intervención del arquitecto es en el diseño riguroso de esa plementería, de ese acabado, vamos, de ese relleno de lo que son el damero de la estructura. La entrada desde 120, que es la actual entrada. La planta señala un poco cómo el edificio ha permitido también una nueva puerta de acceso al gimnasio y una escalera que sube, digamos, una escalera convencional, digamos, que accede al nivel del campus y que abre esa gran ventana. El nivel del café, el café que es un elemento crucial. En realidad también me gusta ver el proyecto como si realmente, como esas cajas o como esas muñecas rusas, uno se encuentra con espacios que pueden verse como autónomos, independientes. Tal es el caso de este café, desde el que se toca literalmente Broadway, la escalera primera y la escalera mecánica. Esta visión del café, subiendo desde las escaleras mecánicas se accede al nivel del campus, y nos encontramos ahora en el nivel del campus y empieza a haber una biblioteca, esta especie de hacer entrar en la hermeticidad que por fuera tiene el edificio, toda esta vitalidad de espacios diseñados casi desde ellos mismos. Hay la biblioteca que se produce sobre la gran cristalera que se asoma a Broadway. Aquí ahora el espacio de la biblioteca en un piso más alto, con una clase para 250 personas. En los laboratorios son de biología, de física, alguno de química, y los laboratorios tienen esa doble altura allí donde está el laboratorio propiamente dicho, y la doble altura da lugar a despachos para estudiantes y profesores, y ese corredor que permite unirlos. El edificio ahora desde la 120,
edificios de la 120, ese contraste y sin embargo ese respeto a las distancias tan valiosas para establecer esa discontinuidad tan característica de los bloques de Columbia. Allí, como les decía, claro, al final lo que hay aquí es el desarrollo desde el conocimiento que de la profesión puede tenerse para, digamos, acabar con paneles y con el encuentro con la estructura, esa estructura resistente que han visto antes, dejando siempre ventanas o elementos de ventilación que permiten siempre este contacto deseable con Manhattan. Me parece que con esta es la última. Ver cuánto todavía hay proyectos que, lejos de demandar la propiedad, que se resuelvan desde la espectacularidad o desde lo inesperado, formalmente necesitan, por lo valioso incluso del suelo, que haya una definición arquitectónica, el uso intensivo y digamos, intensivo e intenso, agotando el volumen, y que el moverse con libertad dentro de ese volumen, pudiendo incluso hacer que algunos de los espacios puedan verse casi como autónomos, es algo que considero un ejercicio desde lo estrictamente profesional, y es algo que en estos tiempos en que parece también que el papel del arquitecto se ha desplazado hacia otras cosas, consuela el ver que todavía en determinadas circunstancias lo que ha sido el rol del arquitecto tiene valor. Y eso, y pensar que en un edificio como este prevalece la interpretación que de la ciudad y de la intervención de McKim and Weiss hacía, es el modo en que pretendía que viesen hoy ustedes este proyecto ahora. Y ya con eso he terminado. Muchas gracias por su paciencia.